Latina en New York. Ya que eres hija de un indio. En la sierra es un rock and roll. Y en París un charanguito. Magdalena del mar. Te canto porque te quiero. Porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mi voz y su amplificación no es para la manipulación. Despatriarcalización, ya. No sé, ¿dónde estamos? Buenas noches, estamos en otro programa más de Despatriarcalización Ya. No se olviden, todos los sábados y domingos de 9:30 a 10:30. Esta noche nos acompañan como invitadas nuestras compañeras y el compañero invitado, Verónica Rocha, comunicadora, feminista. Gracias, Vero, por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar sobre el rol de los medios de comunicación y los medios de comunicación. Gracias, América, Adriana, Javier, un gusto estar acá. Nuestra compañera feminista comunitaria, le he quitado su lugar físicamente. ¿Cómo que le he quitado? Adriana Guzmán. Te lo presto Gracias. por esta noche. Feminista comunitaria. Gracias, Adriana, por estar ahí. Ya no aquí. Hola, buenas noches. Y el compañero también, Javier Badani, que nos acompaña esta noche. Gracias. Muchas gracias por la irresponsable decisión de invitarme. Debe estar a la altura de las circunstancias. Bueno, a ver, vamos a ver cómo se da la discusión. Primero queríamos plantearles en este escenario que se ven, que hay en la región procesos de cambio, procesos progresistas, gobiernos diferentes, organizaciones sociales también que estamos peleando por construir otro mundo, otra forma de vida. Queríamos plantear en este contexto, en estos contextos, cuál es la función y el deber ser, digamos, ¿no? de los medios de comunicación. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cuál es? En vez de empezar por lo que no hay que hacer, empezaremos por lo que hay que hacer, ¿no? Así para saber por dónde es el asunto. Dale, Vero. A ver, bueno, respecto al tema, yo creo que es un tema que en la región, sobre todo, si no es que a nivel mundial, pero yo creo que hay un pálpito que se puede sentir más cercano en la región. Es un tema que ha estado constantemente en debate el momento en que los gobiernos progresistas asumen gobernar el continente. Entonces el tema de la libertad de expresión y el rol de los medios de comunicación ha sido central. Yo creo que por dos razones fundamentales. La primera es porque forman parte de un esquema capitalista, imperial. Creo que varios de los gobiernos de la región izquierdistas que hace más de 10 años ingresan a gobernar el continente tienen conciencia de ello y hacen una batalla frontal contra los medios de comunicación, y eso hace parte de que puedan acceder al poder posteriormente. Y en un segundo momento, ya cuando tienen el poder para ejercerlo, yo creo que los medios de comunicación entran en una pugna, si se quiere, precisamente de lo que usted decía, ¿no? Del deber ser. ¿Cuál es el rol que tienen que jugar dentro de estos procesos progresistas de cambio de la región? Y yo creo que los debates han sido bastante diversos, ¿no? Tienes el caso de Venezuela, tienes el caso de Ecuador, que es bastante peculiar, tienes el caso de Argentina, en todos muy conflictivos. O sea, yo creo que si algo marca estos últimos 10 años, 15 años de gobiernos progresistas al mando de la región, es que han sido momentos muy conflictivos con los medios de comunicación, precisamente porque son muy críticos con ellos, los gobiernos, y porque en un segundo tiempo vienen a acusarlos, si se quiere, de jugar un rol político dentro de los escenarios políticos. Cosa que no me parece nueva. Yo creo que ya antes había este debate, pero no era tan visibilizado porque los gobiernos no eran tan frontales. Exacto. Al decirlo, al mencionarlo. Y eso genera relaciones conflictivas como la que creo que estamos viviendo ahora en el país. Es, por supuesto, creo yo, parte de un proceso natural, el tensionamiento de relaciones entre poderes que se entienden poderes y se confrontan. Entonces, de eso vamos a ir profundizando a medida del programa, pero la pregunta también para el compañero Javier, ¿por qué nos metemos, por qué han decidido ustedes hacer comunicación y quién define el rol, lo que decía la Vero, ¿no? O sea, hay un rol que juegan los medios de comunicación, pero ¿quién lo define? Sí, a ver, yo creo que nos hemos dejado robar el imaginario por demasiado tiempo con los medios. Nuestras subjetividades nos han robado los medios de comunicación, porque
Y creo que ahora hay un despertar. Creo que hay un despertar y yo veo que ese despertar está surgiendo, obviamente, de este lado de generar comunidades. Y yo, como trabajo mucho en temas en redes, ahorita en redes sociales, pues yo veo que en las redes hay un despertar. Siempre los medios nos están diciendo, nos están generando la agenda, siempre nos dicen, nos interpretan, ¿no? Entonces, te despiertas en la mañana, enciendes la radio y te dan las noticias que ellos creen que generan, que es importante. A mediodía vas a almorzar, enciendes el noticiero de la televisión y es lo mismo, es la agenda que ellos ven. Pero los temas mayormente del ciudadano que interesan a la gente casi están ausentes. Nosotros somos protagonistas de una noticia cuando una tragedia nos está tocando. Señora, han violado a su hija, ¿cómo se siente? Y nos meten el micrófono ahí, ¿no? O sea, es en ese momento cuando el ciudadano es protagonista. Entonces, yo creo que, y quiero insistir en esto, creo que hay un despertar. No es la panacea las redes sociales, no lo es, pero es una herramienta más, que yo creo que todas las organizaciones, todas las activistas que trabajan por los derechos debemos tomarlas, incluso los movimientos sociales, que su voz se escuche. Bueno, un despertar, no sé, digo, hay que discutir ese despertar porque también puede ser un dormirse en el Facebook y en las redes sociales y despolitizarse, digamos. Pero partiendo de esta pregunta que planteabas, América, en términos básicos, digamos, los medios deberían informar, entretener y educar, digamos, ¿no? Si vamos al diccionario o algo así. El asunto es por qué yo personalmente me metí en la radio durante muchos años y después ahora me he dejado provocar aquí con las compañeras con la televisión, porque justamente los medios son funcionales al sistema y te ofrecen, te agendan lo que quieren, te ofrecen lo que quieren, te crean imaginarios, estereotipos. Entonces, ahí está la responsabilidad y el posicionamiento de cada persona que decide, por ejemplo, meterse a los medios alternativos, ¿no? Durante años he hecho radio alternativa porque las radios no servían de nada. Televisión, como en este caso, alternativa, distinta. Entonces, no hay esta idea de que se informa asexuadamente, digamos, ¿no? O apolíticamente. La información que brindan los medios, los programas que plantean tienen que ver con definiciones políticas, con relaciones de poder, y por eso los medios están justamente haciéndole el juego al poder. Entonces, coincido con lo que Lavero dice, llegan estos procesos y estos gobiernos y entran en shock, pues, ¿qué haces? Y entonces se agarran de lo que sea, la democracia, la libertad de expresión, todo, ¿no ve? Todo sirve para acusar a los gobiernos y a los procesos mismos. Entonces, la discusión de fondo ya no es sobre los medios como algo etéreo, la gente que está en los medios. Entonces, a la ética, hacia dónde vamos la gente que está dentro de los medios. Muy importante esto que dices, Adriana. Dos elementos de ahí para seguir en el debate. Tal vez tenemos unos 5 minutitos más para seguir el debate. El tema de la ética de las personas que están haciendo noticia o que están en los medios de comunicación, pero también esta idea de la libertad de expresión, que también ha servido en cierto momento como bandera para decir lo que cada quien quiera, ¿no? Que cuando salió la ley, por ejemplo, contra el racismo, los periodistas se alzaron y dijeron, no, ¿cómo nos van a cobrar? ¿Cómo nos van a poner multa, digamos, ¿no? Entonces, a título de libre expresión también, ¿qué están haciendo los medios, no? Igual la ética de las personas que están dentro de los medios. Sí, mira, yo creo que el problema es que los medios han deshumanizado al extremo, ¿no? Todo se piensa en rating o en target. ¿Cuál es nuestro target? ¿Cuál es nuestro rating? Y entonces, por eso es más sencillo a un tipo que está haciendo las noticias deportivas poner una ñata con mini y que muestre, y que los camarógrafos, no es contra ustedes, pero se olviden que la dama tiene un rostro y solo enfocan las tetas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso vende. Entonces el tipo está dando noticias y el Tigre ganó hoy día y la modelo tiene que estar moviéndose ahí. Y entonces el espectáculo de la basura es la culocracia, que un filósofo argentino señala, Feynman, habla de la culocracia, ¿no? Que vivimos en eso, o sea, que vivimos de que el espectáculo es el que vende, hasta la política ya se ha vuelto espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que es vital pensar en que los medios, yo creo que no se dan cuenta, los dueños de los medios, la gente que trabaja en medios, la importancia que tienen para la sociedad. O sea, vital importancia, porque ahí se construyen los imaginarios, ahí se llenan de palabras, todos estos sueños o ideas que uno tiene como sociedad, es ahí. Entonces, espacios como este son vitales, poder que se
o sea, que se vean en más canales, en más radios, y paremos con esto de la culocracia. Pero justamente yo creo que se dan cuenta. Claro, no De creo lo que sea pasa. casual, ¿no? Porque Claro. además es con el cuerpo de las mujeres. Pero además es lo que vende, pues, ¿no? Y no son medios que intenten hacer la revolución, ¿no? O algo así. Son medios que les interesa el consumo, la venta, el marketing, hacerse de plata, la acumulación de riqueza. Entonces, esa es, por ejemplo, una discusión dentro de un proceso de cambio. ¿Cuál es el control que hay que tener sobre los medios? Y la acumulación de riqueza que estos medios generan, ¿no? Porque no podemos sentarnos a mirar a título de que nos tilden de dictadoras, jerárquicas, no sé qué, ejercicio de poder, donde se cruza su racismo más. No podemos sentarnos a mirar cómo generan esos estereotipos dentro de la sociedad, cómo utilizan el cuerpo de las mujeres, cómo son racistas abiertamente con todas las autoridades, empezando del presidente, ¿no? Entonces, también es responsabilidad del gobierno y de las formas de control que ha generado frente a los medios, ¿o no, Vero? Sí, yo comparto. Yo creo que partiendo de esto que has preguntado acerca de la ética concretamente, yo creo que en este escenario de pugna y en esta tensión que existe entre los poderes, el poder político y el poder mediático, coincido con Javier en que ya hay una conciencia de que existe ese poder mediático. Eso es nuevo y parte, creo, de la politización por el que se atraviesa en este proceso político. Creo que hay una confrontación también de paradigmas. Creo que muchas de las categorías con las cuales se evaluaba los medios y el periodismo están en transición. Por ejemplo, la ética ahora ya podría llamarse honestidad. La imparcialidad, ya varias corrientes han asumido que no existe, que existe el equilibrio, digamos. Y esas cosas, ¿no? O sea, entender que los medios mismos pueden también ser honestos al decir esta conciencia que tienen de sí tenemos este poder de generar estas representaciones, tenemos este poder de llegada a la gente, pero nuestro objetivo es esto, queremos hacer esto. Es lo mínimo que se le puede pedir. Y ahí yo comparto con Adriana que es responsabilidad de cualquier Estado o gobierno estar al pendiente de esto, por supuesto siempre teniendo en cuenta valores universales que tienen que ver con las libertades, pero no creo que sean para nada incompatibles. Claro. No creo que sean incompatibles. Les propongo para el siguiente bloque seguir discutiendo sobre esto y específicamente ver qué está pasando en la región con los medios de comunicación. Entonces nos vamos volviendo del corte a ver una pequeña nota para seguir discutiendo. Si vamos al deber ser, yo creo, obviamente, estoy absolutamente convencida de que el derecho a la información, un derecho constitucional hoy por hoy, es un derecho sagrado. Y eso ya no involucra solamente a la libertad que tienen los medios de comunicación, los y las periodistas, sino involucra el derecho que tenemos los y las ciudadanas de recibir una información completa, que nos presenten los elementos de juicio, no una realidad parcelada, sino una mirada global que nos permita a la población en general tomar las decisiones que creemos las que corresponden y formarnos una idea y una opinión de lo que ocurre en el ámbito político, económico, social, cultural, porque muchas veces llevamos demasiado el agua al molino de lo político y creo que en realidad tendríamos que mostrar una realidad integral. Yo creo que la libertad de expresión es una parte fundamental del derecho a la información, del derecho a la comunicación en términos mucho más integrales, ¿no es cierto? Pero jamás he creído que la libertad de expresión se reduce a una libertad de decir exactamente lo que uno quiere, frente a las cámaras, frente a los micrófonos o en una conversación cotidiana con cualquier persona o con cualquier colectivo. ¿A qué me refiero? A que no creo que la libertad de expresión sea una libertad o un derecho para decir lo que una cree, que no tenga fundamentación, que no tenga argumentos válidos, que esté basado en una distorsión de la realidad o en mentiras. Entonces no creo en ninguna libertad que no tenga límites y que no respete, ¿no es cierto?,
por un lado la objetividad, los datos, los hechos, y por el otro lado no respete el conjunto de los otros derechos de las personas. Seguimos en despatriarcalización. Ya habíamos visto una nota justamente sobre el tema de la libre expresión, también Vero nos había hablado de eso, pero ahora para profundizar más en el tema del rol de los medios de comunicación, ¿qué están haciendo en estos países donde hay procesos de cambio, donde hay ciertos gobiernos progresistas, donde hay organizaciones sociales que estamos queriendo plantear otro mundo? ¿Cómo los medios de comunicación están jugando para desestabilizar estos procesos? ¿Quién quiere comenzar? Javier. Bueno, empiezo yo. A ver, creo que un poco lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, creo que en general hay una corriente en la que es muy clara y muy evidente la confrontación entre el poder político y el poder mediático. Y creo que tiene mucho que ver con que el poder mediático también se lo entiende como un poder mediático con fines políticos. Yo creo que no hay que generarse urticaria respecto a esa realidad de la cual, nuevamente repito, coincido con Javier, hay una conciencia respecto a ese poder que existe. Y creo que hay que asumir lo que es una conciencia de tipo política, que la gente sabe que los medios van a hacer política y los gobiernos denuncian esto porque lo ven como oposición. Y hay casos muy claros, o sea, yo creo que hay que tratar de mirarlos por separado, en general hay esa corriente, pero siempre es un poco más didáctico mirarlos por separado, pero por ejemplo el caso de Argentina es un caso emblemático en el que un par de medios de comunicación hacen una oposición frontal y férrea a un gobierno democráticamente elegido. Entonces la pregunta es, ¿qué haces en esos casos, no? ¿Hasta dónde puedes normar, regular o decirles de frente, señores de los medios, dejen de hacer política? Y si quieren hacer política, métanse a las elecciones porque soy un gobierno democráticamente elegido, ¿no? O sea, no es una dictadura, no es una cosa contra la que podría la sociedad decir, no va por acá. Es un gobierno democráticamente elegido y un par de medios de comunicación deciden hacer de frente esa oposición. Y creo que hay casos ya como el de Ecuador, por ejemplo, en el que creo que más bien se va para el otro lado y se acusa a varios medios que puede ser que estén haciendo o no. No tengo tanto conocimiento del contexto ecuatoriano, pero sí tengo conciencia de que el gobierno ecuatoriano a veces cruza líneas muy delgadas, llegando casi a a cometer violaciones contra la libertad de expresión. Entonces creo que son datos muy separados. No estoy tan segura de que en Ecuador sea tan franco y directo como pasa en Argentina, pero creo que son escenarios dispersos. Y en medio de todo eso tienes todas las lecturas que puedes hacer en el continente, comenzando por nosotros, ¿no? Que el presidente ha tenido una confrontación desde el primer día literalmente de que asume el poder. Hace mención a los medios de comunicación. Y es una constante en su primera gestión, en su segunda gestión. Siempre hay un momento del año en el que va a tener una confrontación con los medios de comunicación. Por algún motivo ahora estamos en ese escenario y creo que por eso también estamos hablando de ello. Y bueno, creo que hay que evaluarlo momento por momento. Yo lo entiendo en esa dialéctica de que están dos poderes pugnando y creo que ambos con intereses políticos. Claro, ahora también en un contexto en el que los partidos políticos de derecha ya no funcionan, digamos, ¿no? Claro. Democráticamente ya no tienen dónde pelear, ahora se utiliza más fuertemente, no creo que antes no se haya usado, pero ahora más fuertemente los medios, ¿no? Sí, mira, yo puedo decirte, a mí, tengo algo bien interesante, veo el contexto, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? El 2005, o sea, Evo Morales tenía casi la mayoría de los grandes medios en contra. La Razón, El Deber. Yo me acuerdo, yo trabajaba en La Razón, justo esas épocas. Y me acuerdo muy bien, ¿no? Y era antes de las elecciones, el cocalero, el narcotráfico, todo era. Hasta tenía todos los medios, por lo menos los grandes medios en contra, ¿no? Yo creo que ahora se ha dado la vuelta a la cosa. Yo creo que se ha dado un vuelco, un giro, por muchas razones. Pero yo creo que más bien en este momento, yo no creo que la libertad de expresión, no exista libertad de expresión, existe, y este es un ejemplo de ello, pero sí creo que hay unas ciertas amenazas a la libertad de expresión, ya sea por propia autocensura de algunos periodistas y medios, que realmente pasa, que dicen, no tocaremos este tema, veamos o enfocaremos de otra manera, ¿no? Hasta medios que, y yo coincido con él que no hay que tener urticaria de ese tema. Hay medios que son favorables al oficialismo y está bien que lo sean, porque también hay medios que son favorables a la oposición. Lo que sería vital sería que los medios se sinceren y digan, miren, nosotros
creemos, como cuando La Razón surgió el año, no sé, 90 y algo o antes. Su editorial decía, somos un periódico que creemos en libre mercado, bla, bla, bla. Era sus principios. Estaba claro. Entonces no podías esperar pues que favorezca a la izquierda, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es vital que los medios se sinceren en ese sentido. Pero también hay otra cosa interesante, la gente no es tonta, sabe. La gente se da cuenta. O sea, no es que, por ejemplo, ¿cómo se puede explicar que el 2005, teniendo el Evo Morales, todos los medios en contra, que todos los días, así, haya ganado las elecciones? O sea, ¿realmente tiene tanta influencia en los medios, en el votante? Yo planteo esto en la mesa, en realidad, la pregunto a ustedes, ¿no? Lo mismo sucedió con Lula da Silva, cuando ganó las elecciones. Pero ahí sí que era tremenda ahí solo hay 2 o 3 medios que monopolizan toda la verdad, verdad, ¿no? Entonces, yo creo que la gente cada vez va adquiriendo más conciencia del tema y además que tiene la posibilidad de responder como nunca antes ha tenido. Antes un medio te lanzaba una cosa, tú no podías responder, podías hablar con tu familia, oye, no sé qué. Ahora le puedes responder. Pero yo creo que son momentos distintos, ¿no? Tratando de analizar el rol de los medios en la región. Por supuesto que el 2005 era otro momento, incluso en términos, decía la anterior semana en un programa Fernando Rodríguez, en términos de musculatura ideológica del movimiento, ¿no? Tenías la posibilidad de enfrentar a los medios y de cuestionar lo que te estaban planteando, mismo en Bolivia como en el Ecuador. Pero han hecho un trabajo importante los medios en estos años de despolitización, de debilitamiento también. Entonces te empiezan a plantear realidades que no existen, con imágenes que no existen. Y además en 2 dimensiones. Una, la interna, ¿no? La intervención a la marcha, al bloqueo guaraní el otro día, con las imágenes, las fotos. Y otra, internacional. Miren, lo mismo hace el Correa en el Ecuador. Lo mismo ha hecho el Chávez en Venezuela. Y lo mismo van a hacer en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces tienes 2 dimensiones ahí para quienes estamos dentro de estos procesos y creemos que los procesos los hacen las organizaciones. Mismo quienes estamos dentro tenemos muchas realidades que nos están mostrando los medios de comunicación y entonces eso también debilita pues a las organizaciones. Pero en todo caso hay una clara estrategia de atacar a los procesos desde los medios de comunicación. Ese es el rol que le están jugando los medios, porque los partidos políticos están debilitados, porque realmente un poder político son los medios de comunicación. Ahora, lo que hay que mirar también es que no solo es que está en manos de empresas, sino en transnacionales de comunicación, que entonces están haciendo un juego mediático regional y que además están planteando una nueva forma de acumulación de capital, ¿no? Porque acumulas con algo que no existe, algo que es etéreo, que es la información, que son los deseos de la gente. Sobre eso estás generando acumulación. Entonces, ¿de qué lucha contra el capitalismo vamos a hablar si no estamos mirando también estas nuevas formas de acumulación del capital? Entonces, yo creo que hay una clara estrategia. Se ha visto en Venezuela. Se está viendo hoy lo que está pasando en el Ecuador, cómo transmites las noticias, y ahí además está la mirada patriarcal, ya no solo machista de los medios, sino patriarcal, porque el cuerpo que presentan es el cuerpo en el que se sostienen las opresiones y es el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, vos miras los medios de comunicación, la prensa, hasta el Facebook, mujeres indígenas con guaguita golpeadas en el Ecuador, sí, en Venezuela, en Bolivia, ¿no? Entonces tienes ahí la imagen sobre la que hoy se está construyendo la principal forma de desestabilización de los procesos, ¿no? Yo les propongo para el siguiente bloque ir profundizando en este tema, sobre qué cuerpo se está haciendo esta manipulación tal vez de la información, la verdad, que no sé si existe la verdad o si es... Hablábamos también otro día de la verdad, de que los medios tienen la verdad, quién tiene la verdad, qué es la verdad, pero fundamental también lo que está pasando en Bolivia, específicamente con algunos medios y algunas personas, ¿no? Que tienen una posición política, pero que no lo dicen claramente, que juegan a favor de la desestabilización de los procesos, y luego ver también sobre qué cuerpo se está estrellando esto, ¿no? En los medios. Periodo más funesto de la comunicación en nuestro país, ¿no? El último tiempo ha sido
cuando hubo el denominado golpe cívico prefectural, ¿no es cierto? Ese ha sido un espacio donde muchos medios de comunicación han tomado posición, se han alineado y han empezado a decir una serie de cosas que iban en contra del gobierno, ¿no es cierto? Recordemos su filiación, su alineamiento al tema de la autonomía, ¿no? Cuando todavía no estaba ni siquiera diseñada la idea, con una intención claramente separatista. Entonces sí se van a meter, cuando se toca intereses siempre se meten. De una vez decir las cosas como son, ¿no? Si quieren entrar a la carrera política tienen todo el derecho. Pero mover estas cosas, ¿no? A mí no me parece muy honesto. Y el otro tema, que tiene que ver con una gestión de una empresa. El Estado boliviano no tendría por qué tener la culpa de una buena o mala administración de una empresa privada. No sé por qué se mueve como una empresa privada. Entonces yo creo que ahí los culpables son aquellos que han hecho o no una buena gestión de marketing, ¿no? O empresarial, y no necesariamente el Estado. El otro debate es el más interesante, pero ha quedado trunco, porque al final la gente ha demostrado su filiación y al final la han dejado igual desamparada. No podemos decir que este país ahora es el mismo de hace 10 años, es un país diferente. Estos políticos que se han quedado sin discurso, pues ven a cualquier persona con un perfil político interesante, y eso es innegable. Amalia Pando a la gente, y es una líder de opinión, también hay que decirlo. Que estemos o no de acuerdo con lo que diga es otro tema, pero ella sí tiene un perfil interesante, se van a acoplar a ella, ¿no? Y van a querer llevar el carro hacia este lado, y lo han hecho con todos, han tratado de jalar al que han podido, ¿no es cierto? Pero yo creo que todavía el proceso todavía tiene ganas de continuar. Buenas noches, seguimos en Despatriarcalización, ya haciendo un análisis sobre los medios de comunicación. Hemos hablado a nivel regional, pero caso Bolivia específico, creo, Vero, estabas tocando también, Javier. ¿Qué está pasando? Yo ahí quisiera partir por esto. No es lo mismo, ¿no? Como decía la Vero, o sea, hay una estrategia regional, pero no es lo mismo, pues, Argentina con la población que tiene, los medios, los shows que tiene, industrias, ¿no? mediáticas. Las industrias mediáticas, Venezuela mismo, que Bolivia. Ahora, pero uno no se esperaba que salga una periodista de la Radio X, como el caso de Amalia Pando, a decir que este es un gobierno dictatorial. Entonces, son contextos distintos, son estructuras absolutamente distintas. Está el Clarín, La Nación, en el caso de la Argentina, haciendo todo un proceso frontal frente al kirchnerismo. Y aquí sale de las radios de la iglesia, ¿no? La disputa de no nos da publicidad el gobierno, entonces hay un gobierno que tiene que ser revolucionario, ese es su mandato, pues entonces no tiene por qué alimentar a las radios que no lo son. Pero ¿cómo se ve esto en términos de comunicación? Yo tampoco termino de entenderlo, no sé quién. Sí, pero es que, a ver, un gobierno revolucionario ya, y que por eso no tiene que dar publicidad a un medio, o sea, a ver, yo también creo que, o sea, por ejemplo, radios como Herbol o periódicos como Página 7, lo que sea, deben dejar de pensar en que tienen que vivir alimentados del Estado. Eso es claro. Lo mismo que las gobernaciones, que los municipios, ya basta. O sea, generen ustedes sus propios mecanismos de generar ingresos. Está bien, perfecto. Pero tenemos un Ministerio de Comunicación que tiene un gran caudal de fondos para comunicación, ¿ya? Ahora, el agarrar el hecho de decir este medio es opositor o están hablando mal para que no da publicidad, eso a mí personalmente no me parece que sea correcto. ¿Por qué? Porque estás usando eso como chantaje, porque entonces, ¿qué estás queriendo? Que el medio diga, ya, papito, disculpa, ya no voy a hablar mal de ti. O que se busca su propio publicidad. Laburo, pues, Javier, no, que le pida propaganda a la Coca-Cola. Pero es que son fondos, no es fondo no es plata del MAS, no es plata de las... Pero sí de las organizaciones, no, es de todos bolivianos, es mi plata, por supuesto, yo no quiero aportar a que la Amalia Pando le tire 3 horas denostando al presidente, no quiero meter mi plata ahí. Yo sí quisiera que el Estado democratiza incluso eso, su forma de generar, de dónde da los recursos, o sea, que no use como chantaje. Es verdad, o sea, puede agarrar un ministerio y decir, estratégicamente yo quiero que mi publicidad llegue a Santa Cruz, digamos, y verá el medio y verá cómo lo hace. Pero el usar como chantaje y decirlo así abiertamente, a mí, o sea, es mi opinión, ¿no? Yo creo ¿Pero en que qué no te basas es para decir que es chantaje? Claro, porque si tú sales y dices, no voy a poner publicidad en Abdi Ayala porque hablan mal del YPFB, entonces el medio, ¿qué va a hacer? Entonces va a decir, no tendré que hablar de YPFB para que me den, para que pueda tener, no solo para tener recursos, sino para que te estén
poniendo el dedo encima de decir, este medio está hablando contra YPFB, está hablando contra... Pero son medios privados, o sea, tienen que generarse su plata y eso les va a dar su autonomía, entonces van a poder decirle lo que quieran a quien sea, ¿no? Claro que a las transnacionales, a los empresarios, al Doria Medina, ellos sí van a aportar. Porque el asunto es un gobierno que tiene un mandato de las organizaciones sociales, o por lo menos eso es lo que peleamos las organizaciones sociales. Entonces no puede ser que le financien a las radios que vienen de la iglesia, que han estado acostumbradas a vivir de esa propaganda, y no le den ni un peso a las radios comunitarias. Las mismas radios que ha creado el gobierno no les dan ni esa publicidad. ¿Sabes cuál es la contradicción? Yo eso digo. ¿Y por qué diablos le dan a Unitel, por ejemplo? Sí, por supuesto, desde el 2005, que le ha dado palo a los monasterios, era el que daban palo, lo que ha pasado en 2008 en Santa Cruz. Todo el racismo financiado. Ha sido financiado por Unitel. Entonces, ¿para qué le están dando plata ahí? ¿Por qué ponen plata en Panamericana? Panamericana igual también lo mismo. Y incluso yo digo, Herbol es más afín a las ideas. Puede haber una persona ahí, la Amalia Pando, que está más que periodismo, y eso hay que decirlo claramente. La Amalia Pando es opinadora. No hace periodismo, hace opinión. No puedes decir gobierno dictatorial, lo que sea, ¿no? Y está muy bien que lo haga. No, está perfecto, por eso, está bien. Pero Herbol, viendo su historia y todo lo que ha hecho en 2000, cuando yo era periodista, las conferencias de prensa de los ministros no eran en su ministerio, eran en Herbol, para que te des cuenta de cómo estaban así. ¿Qué habrá pasado ahí en el interín para que se quiebre esa magia? Eso no sé. Pero yo insisto, desde mi punto de vista, me parece que no es correcto usar esa medida contra medios como Herbol o Página 7, ¿no? A ver, yo quisiera matizar un poco ese tema que es el centro de lo que estamos discutiendo, que es el tema de publicidad, ¿no? Publicidad estatal a los medios de comunicación. Primero, para que la gente lo sepa un poco, nosotros que estamos en el medio de los medios, es un fenómeno relativamente nuevo, porque efectivamente, como señala Javier, es un momento extraordinario en el que el gobierno entiende que los medios de comunicación son una herramienta para hacer política, para preservar el poder, e invierte mucho dinero en eso. Entonces el Ministerio de Comunicación efectivamente tiene mucho dinero para invertir. Entonces es nueva esa polémica. No es que en los 90 el gobierno tenía un montón de plata y había esta polémica por el otro lado. Es nuevo. Y dentro de ese marco se ha aplicado una política que yo creo que es necesario decirla, más allá de que uno pueda tener reparos o no en el caso concreto de Herbol o de Página 7. Creo que hay que tener la claridad de que el Ministerio de Comunicación ha tomado como política dar publicidad a muchos medios pequeños en el país. No solamente existen Panamericana, Herbol, Aviala y ATV, digamos. Existen por lo menos unos 500 medios de comunicación a los que el Ministerio de Comunicación, y lo ha mostrado con papeles en ese momento Amanda Dávila como ministra de Comunicación, se le da al 90% de los medios de comunicación, cosa que efectivamente, aunque era menos dinero, no pasaba antes. Y yo lo sé porque yo pauteaba publicidad cuando trabajaba en el órgano electoral. Y el mandato era muy claro, era como tenemos poca plata, entonces solo hay que poner a Unitel, a ATV, a no sé qué, 4 medios grandes. Y los medios alternativos, que en ese momento buscaban hacer el proceso, buscaban cambiar la línea, no sé qué, tenían que rascarse la vida, pero lo hacían, porque querían subsistir, porque tenían un fin político, porque existían. Yo he tenido un medio de comunicación y sé cómo es mantener eso, hemos tenido que cerrar por razones administrativas. Y uno tiene que hacerlo así nomás con el medio, pues así sé que están los medios. Yo no sé, Vero, si realmente el gobierno está mirando que a través de los medios se puede hacer política, porque entonces estaría potenciando las radios comunitarias y tendría una amplificación ahí hegemónica, y no les da ni un peso, les ha dado los equipos y no pasa nada más, ¿no? Y ese es un reclamo, no sé con qué cámara estoy para reclamar a la ministra de Comunicación, que tiene que darse, también tiene que haber esta discusión, ¿no? Digamos. No, sí, pero tienes toda la razón y no es casual. Ahí creo que no hay una mirada clara estratégicamente, ¿no? Pero también a mí me parece necesario denunciar la falta de ética que tiene Amalia Pando, para no solamente pasarse 3 horas, renuncia 15 días antes, para tener 3 horas durante 15 días para votar todo su racismo, porque se cruza su racismo, dice, el presidente cree que esta es su finca, porque ella no puede aceptar que haya otros finqueros. Y además de votar su racismo durante 3 horas, abren una cuenta para pagarle a Amalia Pando. O sea, si realmente es militante y política, que siga pues haciendo política sin que se le pague, eso no le va a permitir vivir en Achumani y se va a hacer un problema. Pero nosotros hemos hecho política desde los medios, somos decididos en el medio y sabemos cómo es mantenerlo, peleártelo, no hay plata, lo haces como unos... Y mucha gente, que hoy está cientos de medios en el país
han tomado la decisión de hacer agenda pública, de hacer política, y tienen que vivir rascando sin sueldo, sin nada, y tratando de sacar sus publicaciones. Javier también lo sabe, o sea, es así como tienes que pelártelo en la industria mediática. Por eso no es ético lo que ha hecho. Entonces yo creo que pasa a otro plano. Yo creo que no es un tema tanto de injusticia. Ético, ¿no? O sea, ella está en su libre, o sea, ella puede opinar, es opinadora. Por eso yo hago el distingo. Yo digo, Amalia Pando no es periodista, es opinadora, es como el Valverde. Él opina, no es que haga periodismo. Y como yo insisto, hace política. Y como el John Aranda, entonces, que también ha renunciado y le ha hecho la culpa al gobierno. Y además hacen todo su show. También es opinador, ¿no? En este caso. Sí, pero para seguir profundizando, y además porque el programa se llama Despatriarcalización, ya les propongo en el siguiente bloque seguir hablando de esto, pero específicamente de cómo los medios, cuál es su rol y cuál sería el rol o tendrían que hacer para profundizar o para plantear la despatriarcalización, porque creo que nadie más que nos que también va a ser opción. Volvemos en el siguiente bloque. Seguimos en despatriarcalización ya. El tema, medios de comunicación, su rol, su función y la despatriarcalización. ¿Quién quiere? Adriana, Javier. Adriana más. Que la tienes clara, Adriana. Al final, entonces, la cosa. Ya no, el que Javier estaba aquí proponiendo. No solamente decir que yo creo que como ciudadanos tenemos que empezar a interpretarnos nosotros. O sea, ya basta le damos mucha importancia a los medios, la tienen, yo he dicho al comienzo que tienen ellos un rol vital dentro de la sociedad, pero si ellos no se dan cuenta de eso, si no les interesa un pepino y prefieren poner una chica bonita, unos jóvenes ahí moviendo las nalgas, calle 7, no sé qué pajas, pues nosotros es hora que tenemos las herramientas para hacerlo. Y tenemos que exigir que se cumplan ciertos requisitos en los medios de comunicación. ¿Dónde vamos a debatir los temas de despatriarcalización, de descolonización, de nuevo Estado plurinacional? ¿Dónde se generan esos espacios? Si no hay los medios, nosotros tenemos que generar de una manera. Y hay colectivos que están realizando eso, están aportando desde redes, ya sea encontrándose en barrios, etcétera. Entonces yo creo que es vital que entendamos el poder que tenemos como ciudadanos. No esperar que todo caiga de arriba o que una organización pinche o que el Estado vaya a los medios y les digan, oigan señores, cumplan con unas ciertas normativas básicas de sociedad. Nosotros tenemos que empezar a tomar la posta. Yo creo que esta iniciativa, y debe haber muchas más, hay muchas más, las compañeras Bartolinas, por ejemplo, tienen toda una radio con toda su programación. Nosotras somos una organización social que estamos tomando los medios de comunicación para plantear esto, no solo en nuestro barrio, no solo en nuestra organización, sino también para que otras compañeras y compañeros se metan a la discusión de la despatriarcalización. Ese ha sido el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una apropiación de los medios, pero por el otro lado también hay una utilización de los medios masivos que tienen más plata, lo que estábamos hablando antes, para que esto no se escuche, digamos, no es más entretenido, como es lo que vende y como el sistema capitalista está profundamente metido en todo lado. Es más interesante ver chicos y chicas bailando, compitiendo, que no sé qué ver la discusión, para algunos sectores, para otros tal vez no. Pero... A ver, yo creo que lo que dices es súper importante. Yo lo dividiría en dos ámbitos que creo que hay que entenderlos por separado, a pesar de que hacen todo un proceso. El ámbito de la producción y el ámbito del consumo. No importa qué cantidad de producción con fines de descolonización, de despatriarcalización se generen, se pueden ser todos los contenidos, en la medida en que las formas, los hábitos de consumo no cambien. Y a eso me voy con que creo que también que hay otras dos dimensiones de consumo. Hay una dimensión en la que está toda una agenda política que la hacen los noticieros y demás, que es casi siempre la que está en pugna y la que sale a la vista del conflicto de los medios, la libertad de expresión y todo esto. Pero hay otra gran franja que tiene que ver mucho con el consumo mayoritario del país, que tiene que ver con entretenimiento. Y creo que el mayor problema está acá. Acá, como es gente politizada la que consume esta parte política, siempre va a estar en pugna algunos temas como esos, pero siempre es más fácil trabajarlos. Pero acá, la gente que consume entretenimiento, porque entiende la televisión común, que tiene un fin de entretenimiento, es mucho más difícil trabajar porque usualmente estamos hablando de gente despolitizada. Y por supuesto, ahí yo creo que es donde están los contenidos que tienen que ver más con la construcción y el fortalecimiento del patriarcado, en el ámbito del entretenimiento, que creo que además conforman, por decir algo, el 70% de la grilla del país en términos de periódicos,
televisión y radio. Entonces yo creo que haciendo un poco ese camino, ese recorrido lógico, el camino va un poco por lo que dice Javier. Javier lo dice desde una postura ciudadana, pero yo creo que básicamente lo que está diciendo es politizar, repolitizarnos. En la medida en que más repolitizada esté una sociedad, más politizada esté, y ahí comparto el diagnóstico con Adriana de que en este proceso hay una pelea constante con los medios de comunicación porque su entretenimiento nos embrutece, nos despolitiza, nos quiere sacar del ámbito público y nos quiere mantener en nuestras casas, idiotizándonos, basados en el cuerpo de la mujer y en cómo lo maneja. En la medida en que más nos politicemos como sociedad, además estamos hablando de Bolivia, una sociedad súper politizada, pero que creo yo está entrando en un proceso de adormecimiento bastante peligroso. En la medida en que la gente esté politizada va a demandar contenidos inteligentes y ahí vas a tener un espacio donde poner en debate temas tan importantes como la despatriarcalización o la descolonización. Perdón, voy a poner un poco más de picantito. No, pero... Ya, poco, pero poco. No, Dale, mucho, que viene la Adriana. Sí, lo que yo quiero decir, necesitamos más Marías Galindos, más Amalias Pandos, no necesitamos que nos homogenicen la idea. Necesitamos debatir este proceso de cambio. No necesitamos que se homogenice todo un solo discurso. Yo creo que... Dale, poco has dicho. Y creo que con la voces como las que estoy mencionando son vitales. Las podremos refutar con ideas. O sea, no vayamos a tratar de decir... ya no te voy a dar financiamiento, no te voy a dar plata, o no sé qué, o tratar de... Hoy día he visto... financiarlas, pues, o sea, ¿por qué no? No sé si es verdad, he visto un comunicado que ha compartido de Andrés Gómez hoy día en Facebook, del Ministerio de Trabajo, quejándose de la cuenta que se ha abierto. El Ministerio de Trabajo, ¿qué tiene que ver en ese tema? ¿Por qué se tiene que meter ahí? Y además señalando que son procesos de la CIA, o sea... Por favor, o sea, tenemos que tener un poco de... O sea, no entiendo. Compañera Adriana. A ver, yo creo que hay algo chiquito sobre lo que ha dicho el Javier, ¿no? A mí sí me parece que es una estafa. No puede abrirse una cuenta así, no se puede estafar a la gente así, diciendo, deposite, por favor, su platita para que yo siga laburando y siga viviendo donde vivo. Eso es una estafa. No es posible. ¿A título de qué? Porque la cuenta está abierta a título de democratización de los medios, que pueda seguir subsistiendo. ¿Quién? ¿Herbol? No, Amalia Pando. Entonces, no puede abrirse la cuenta a título de cosas así tan abstractas como la democracia o la libertad de expresión, que es privilegio de ella que tiene 3 horas para decir lo que nosotros con mucho esfuerzo logramos decir aquí en 45 minutos. Pero bueno, ya llegando a las cosas concretas en el campo de la despatriarcalización, como es una estructura, los medios también son herramientas del sistema patriarcal y hay que pensar en cómo desestructurar pues estas herramientas y cómo funcionan, ¿no? Primero hay una cuestión que es individual y es el posicionamiento, porque si uno tiene posición política, entonces la información que te llegue, ya pues la procesas, respondes, no responden. No es cuestión de tener información, es cuestión de tener posición. Sí. Y entonces sabes que lo que dice tal te parece o no te parece. Porque aquí no es discusión de quién dice la verdad, quién informa más, quién informa menos, no, es posición política que es responsabilidad de todas y de todos quienes están viviendo en este proceso, quieran llamarle de cambio o no. Lo otro es reconocer como organizaciones sociales que en los medios están los nuevos parámetros de acumulación del capital y entonces hay que ver cómo los vas desarmando, ¿no? Hay que hacer un control a los medios. Estamos en un proceso de cambio. Es necesario profundizarlo. Parte de la profundización es el control que tienen que hacer las organizaciones sociales a los medios de comunicación. Y entonces hay medios que realmente atentan contra el proceso, contra lo que queremos. Listo, pues no hay más entrevistas, no hay nada. No hay, porque también tenemos nuestra libertad de expresión y decidimos dónde hablamos y dónde no hablamos. Eso es algo que no están haciendo las organizaciones sociales, ¿no? Que van y como si fueran fruta en el mercado, digamos, sí, donde todos los medios, y eso no es no tener posición, ¿no? El otro tema es que el gobierno y las organizaciones sociales tienen que mandatar al gobierno para potenciar las radios comunitarias, porque desestructuras construyendo otro espacio de comunicación, de información, de discusión, que tienen que ser las radios comunitarias, los canales como estos, donde están las organizaciones sociales, donde definen las organizaciones sociales, eso es central. Y finalmente, como es una estrategia regional de atacar a los procesos, tiene que haber un canal regional, una estrategia comunicacional regional. Ya lo habían discutido Chávez y Correa, no sé si el 2010 o el 2011, así como tiene que haber Banco del Sur, como tiene que haber UNASUR, no sé qué, tiene que haber un medio de comunicación, porque nos llega la información falsa del Ecuador, nosotros aquí haciendo nuestra lucha y empezamos a dudar si el Ecuador está en esto, ¿no? Tiene que haber un espacio político articulado regionalmente donde estén los medios comprometidos, ¿no? Hay algunas iniciativas, ¿no?
Hay todavía. Hay algunas iniciativas, hablaban, por ejemplo, de Telesur, por ejemplo, pero ¿hasta dónde? ¿Quién tiene acceso, por ejemplo, a eso? O sea, la estrategia tiene que contemplar no solo el medio, sino las condiciones para que llegue a la gente. Digamos, la gente que tiene cable puede ver estos canales, pero las que no, y la mayoría no tiene, pues, ¿no? Mismo en TelTV, eso es responsabilidad del gobierno. Exacto. Tiene que generar condiciones para eso. A nivel regional, ¿no? Y esto que decían de, por ejemplo, se necesita, no sé, gente en los medios de comunicación que tenga una posición contraria. No, ni siquiera tienen una posición contraria. Lo que ha dicho Lavero, por ejemplo, de otra producción y otro consumo que está destinada fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? En este proceso de despolitización, es la lógica de pan y circo al pobre, pues, que se entretenga con cualquier cosa para despolitizar, y está llegando con imagen de joven, con imagen de mujer, que siempre lo han hecho. Y siempre utilizan el cuerpo de las mujeres. Siempre. En todo, en los noticieros, en la entrevista. Sale un caso de feminicidio y luego, ¿qué pasa la compañera a hacer su pasarela, ¿no? Y ahí la modelo. Exacto. O sea, cuando en los mismos informativos, que yo creo que es el grueso de la gente que ve los informativos, no es solamente, o sea, en el almuerzo, en la mañana, no qué sé yo, con posición, sin posición, es algo que te informa, ¿no? Y entonces ahí muestran, por ejemplo, casos de compañeras asesinadas, violencia, como una anécdota más, no hay profundización, pero para quienes tienen plata, digamos, para meterle más tiempo en eso y más recursos, le meten, pero no solamente desde ese lado, o sea, ¿cómo dialogas con alguien que vomita, no que habla? Que no tiene propuestas, que no te deja hablar, pero a ver, como Amalia Pando, que no tiene propuestas, solo dice dictadura, ¿y qué? O sea, ¿cuál es su propuesta política? Está bien, pero ¿sabes qué? Puede ser. Pero lo que yo creo hay que defender a ultranza, que haya más voces y distintas voces, amplitud de voces. Tendremos lugares donde podamos debatir. Pero de los fascistas también, de Javier, para es más calle 7, digamos, esa es otra voz. A ver, que yo estoy de acuerdo con lo que dice el Javier, pero quiero ponerle un matiz más. Él apela a dos nombres de comunicadoras conocidas en el país, y yo quiero hacer la diferenciación, y creo que tiene mucho que ver con el momento en que inicia el proceso. Creo que hay que luchar no solo por las radios comunitarias, sino por los medios alternativos. Hemos perdido muchos años en el medio alternativo. Herbol, el 2003, etcétera, era un medio alternativo. Hoy ya no creo que lo sea. Creo que conforma la parte de los medios tradicionales. Más allá de su posición, creo que ya está en un estatus de poder de distinto tipo, que ya forma parte de medios muy grandes. Y creo que hay una grilla de canales de televisión, de periódicos y demás. Pero también creo que en todo el país hay estos centenares de medios de comunicación, y creo que hay iniciativas muy valiosas, y creo que hay que hacer el esfuerzo por sacarlas a la vista, por consumirlas, y dejarnos un ratito, que nos encanta a los periodistas y a los comunicadores, de mirarnos el ombligo y de seguir hablando de 3, 4 comunicadores durante semanas, haciendo agenda de eso, y recuperar esta mística que teníamos desde el año 2000, que fue parte del proceso y de entender el cambio político, de los medios alternativos, del pequeño periódico en Potosí, de la pequeña radio que está totalmente en Tarija, y yo estoy segura de que ahí hay mucho que ver, y de lo que estamos hablando muy poco en general, quienes hacemos comunicación en el país. Nos estamos quedando en 5 nombres que hagan su vida, pero yo creo que ya conforman parte de un esquema tradicional, y creo que hay que voltearse a ver realmente qué está pasando por debajo, y hay que poner un poco más de atención. Medio minuto para terminar. Y eso sí es pluralidad de voces, etcétera, etcétera, etcétera. Medio minuto. Le digo a la gente, apague la tele, apague la culocracia, y empiezan a interpretarse, empiezan a usar las herramientas que hay ahorita. Y es ahí donde se genera cambio, y de ahí es ahí donde se puede construir. Adriana, aquí es necesaria la posición para la despatriarcalización. Por eso, despatriarcalización, ya. Bueno. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock and roll.